señorita, ¿de acuerdo? Y en el temario que vamos a abordar en este caso es el siguiente. Entonces acá voy a bajar un poco. En algún momento voy a tener que apagar la cámara. Recordemos que estamos con hora punta y pues obviamente eh, hay latencias a veces, ¿no? En la hora punta, ¿no? Entonces, nuestro objetivo principal, de acuerdo, o objetivos principales es, al término de la reunión o de la sesión, recuerden que son dos sesiones, ¿de acuerdo? En este caso, trabajaremos hasta las 9:35, 9:39, 9:40, por el tema de la conectividad. Y la idea es que ustedes en esta capacitación me sigan, ¿de acuerdo? Me sigan los pasos que yo voy a ir haciendo usando el software y ustedes luego, ya en coordinación con la empresa, ustedes ya solicitarán, pedirán los materiales. ¿Por qué? Porque como tenemos hora y media, ¿de acuerdo? Entonces el tiempo es bien apretado. Entonces yo recomiendo que en este taller ágil el participante que haga preste atención, luego solicita el video, replique o aplique lo que se ha hecho, retrocediendo, avanzando el video, para que ustedes puedan poner en práctica lo impartido el día de hoy. Porque si vamos esperando a la par, no vamos a llegar a cumplir el objetivo con varias cosas que de repente, bueno, que yo deseo compartir con ustedes, ¿no? Proporcionar conocimientos y métodos para la elaboración de presupuestos de cualquier tipo de obra, generar un presupuesto de un proyecto de ingeniería con análisis de costos unitarios, generar reportes detallados, ¿de acuerdo? Y elaborar, formular y controlar la parte económica de un proyecto de repente u obra en cualquier campo profesional. Entonces, en este sentido, vamos a ir viendo primero, en la primera sesión, el entorno, definición e implementación de un presupuesto y gestión de datos y vistas. Voy a mencionar el título nada más y luego vamos a pasar a la parte de la estructura del presupuesto y gastos generales. En la sesión 2 trataré de abordar la parte de registrar nuestra información. Entonces, en cuanto a requisitos, solamente necesito que manejen su Internet, manejen su Word, su Excel. Por lo demás, no es más complicado ni difícil, ¿de acuerdo? ¿Por qué he demorado también un poco? Voy a abrir S10. Porque sabemos que S10 no carga, colegas jóvenes, no carga, ¿qué te puedo decir? En Windows 7 o en Windows 10 o en Windows 11. Si carga, ustedes tendrían que tener, ¿qué cosa? Hacer algunos ajustes, algunas maniobras, ¿de acuerdo? Y eso toma tiempo, ¿de acuerdo? Hacer esos ajustes. Sin embargo, usted puede utilizar el S10, ¿de acuerdo? Puede utilizar el S10 en este caso, eh, digamos, haciendo uso de una máquina virtual, en este caso, o hace uso de Windows 7. Es decir, crea una partición en Windows 10, otra partición en Windows 7, como yo lo he hecho en mi caso, y aquí en la partición de Windows 7, porque usted puede tener instalados dos sistemas operativos, y teniendo instalados dos sistemas operativos, usted puede tener Windows 10 y Windows 7, y ahí en Windows 7 instalar el S10. Y ahí no falla. En realidad, corre muy bien sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, muchos de ustedes muy probablemente intenten instalar el S10 y resulta que de repente van a tener algunos inconvenientes. Usen máquinas virtuales o creen una partición, ¿de acuerdo? Una partición en su máquina. Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo sugeriría que vean en YouTube, sugeriría que hablen o de repente busquen a una persona, de repente, que conoce de instalación de programas para que lleve a cabo ese proceso. Trataré de ser bien puntual, ¿de acuerdo? Para efectos de avanzar varias herramientas. Recuerden que S10 es un software peruano. Puntualmente hablaré para avanzar. Un software peruano donde en este caso estamos con la versión 2005, ¿de acuerdo? Esta información que está guardada en el S10 porque trabaja bajo, digamos, una arquitectura cliente-servidor. La arquitectura cliente-servidor, ¿de acuerdo? Significa que trabaja con una base de datos, ¿de acuerdo? En esa base de datos, nosotros tenemos guardados nuestros presupuestos que vayamos creando y también podemos exportarlos. También los podemos pasar a otra persona que se encuentra en Tumbes de repente, ¿no? Entonces nosotros a través de la arquitectura cliente-servidor nos genera grandes ventajas. ¿Qué otras ventajas? Por ejemplo, usted cada vez que trabaje en lo que es S10, no necesita estar guardando.
no necesita estar guardando. Simplemente lo que está haciendo va a ir trabajando, trabajando, y toda la información se va, ¿qué cosa? Guardando en la base de datos. A pesar de que se vaya la energía eléctrica, todo se va guardando, ¿me entiende? Entonces, si usted se da cuenta acá, aquí miren, aquí dice, ve, el usuario SA. Y no es necesario poner una clave, yo no le he puesto clave, el usuario estándar es SA, System Administrator, de acuerdo, algunos pueden ponerle clave, y es más, algunos también pueden establecer una base de datos, miren, ve, aquí dice base de datos, de acuerdo, y aquí estoy cargando una lista de bases de datos, porque usted puede crear bases de datos, ¿de acuerdo? Entonces aquí un momento está cargando. Mientras va cargando, quisiera conversar un poquito más algunos puntos aquí para que usted me comprenda. ¿De acuerdo? Eh, Cuando hablamos de S10, el participante muy probablemente está pensando en un proyecto de ingeniería civil. Es verdad, puede hacer eso. Es más, toda la información que está guardada en la base de datos es de ingeniería civil. Son proyectos de obras públicas y privadas, arquitectura inclusive, ¿no? Entonces, todos los proyectos están, digamos, alineados o tienen afinidad a construcciones, digamos, a edificios, losas, puentes, etcétera, etcétera. Pero también debo comentarles que este software no necesariamente necesita, ¿qué te puedo decir? O solamente puede elaborar presupuestos orientados a la ingeniería civil, no. Puede usarlo el ingeniero industrial, puede usarlo el ingeniero de repente de minas, metalúrgicos, se ha capacitado muchas gentes y entonces a mucho personal, y entonces el software se adapta. ¿Por qué? Porque usted puede registrar su propia información, ¿de acuerdo? Usted puede registrar su propia información de acuerdo a la que usted maneje según su rubro, según el giro de negocio, y eso va a hacer qué cosa, que digamos usted tenga, digamos, un presupuesto en concerniente o respectivamente al giro de negocio que usted se encuentre, ¿no? Que puede ser agrónomo, industrial, civil, mecánico eléctrico, etcétera. Entonces, por eso decimos aquí, los proyectos son posibles soluciones a un problema y su evaluación depende fundamentalmente de dos variables, costo y tiempo. Y menciono aquí el S10 es un aplicativo dedicado a calcular los costos de acuerdo a detalle, con la parte del módulo de costos unitarios, de acuerdo, análisis de costos unitarios, APU, de acuerdo, o análisis de precios unitarios, APU, los costos con mucho detalle, ¿no? Y el project es un aplicativo dedicado a calcular o a programar las actividades en los tiempos más convenientes. Y no solamente el project, sino también el Primavera. De acuerdo, también existe un software que se llama Primavera. Primavera P6 es un software que te permite gestionar los proyectos, proyectos de cualquier índole, de cualquier rubro, por si acaso. Entonces, comprendamos eso un poco, ¿de acuerdo? Ese 10 para el cálculo de qué? De los costos a detalle. Para la parte de la programación, de las actividades, conforme avanza el tiempo, Project o S10. Entonces decimos que S10 trabaja bajo una arquitectura cliente-servidor, como te dije, que es en este caso, esa arquitectura está elaborada en SQL Server, ¿de acuerdo? Puntualmente. En Project, la información viaja en el proyecto. Muchos de ustedes han creado en Project seguramente algún proyecto con 10, 15, 60, 150 tareas y las tareas las vinculan, tipos de vinculaciones, fin, comienzo, 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 calendarios, campos personalizados, definición de recursos. Lo importante es que ese 10 te permite exportar a Project. Ese 10 te permite exportar a Project, te permite exportar a Excel, te permite exportar en PDF, archivos XML, y es más, a archivos en Word. Y si te permite exportar a Excel, entonces tú puedes, eh, o si te permite exportar, digamos, un presupuesto a Project, tú lo puedes cargar en Primavera, porque Primavera tiene la característica de importar proyectos desde Project, ¿me entiendes? Si tú quieres elaborar un cuadro de mando en Power BI o tableros o dashboard, lo puedes hacer también con toda la información que exportas de S10 a Excel. En Excel tienes toda la información y Power BI manda, importa, absorbe toda la data y construyes tu tablero, tu cuadro de mando, ¿me entiendes? Todas las herramientas se integran y existe interoperabilidad. Hoy en día, los futuros o los profesionales de hoy en día en el mercado están exigiendo el uso de los famosos paneles o dashboards, ¿de acuerdo? Con Power BI.
Entonces debemos capacitarnos también en eso, ¿de acuerdo? Si estábamos hablando de S10 costos y presupuestos, ¿qué es un presupuesto, estimados participantes? Es una estructura que refleja los montos en que incurren los recursos empleados en una obra y que sirven para decidir la viabilidad de los proyectos. Voy a cargar ese 10. Aquí está mi base de datos. Mírenme, refresco. ¿De acuerdo? Y ahí está, miren mi base de datos que yo tengo. En mi caso, yo voy a usar S10, que es la estándar. ¿De acuerdo? Aquí ve. Voy a cargar un programita. Esto se está grabando, está en la nube. ¿Ok? Y aquí, ¿dónde estás? No lo veo. Zoom. Acá. ¿Listo? Entonces, decía yo que esta es la base de datos. Miren aquí ve, base de datos, servidor en mi caso, en este caso le he puesto este, no, este nombre, pero ustedes pueden tener qué cosa, otro nombre, ¿no? Entonces yo pongo aquí aceptar, ¿de acuerdo? Siempre capturo las pantallas más importantes, ¿de acuerdo? Para efectos de que ustedes, de repente pueda ayudar a amortiguar el avance, ¿no? Y siempre las mando por aquí, yo, miren, ¿de acuerdo? Si demora un poco, en todo caso, trataré de disminuir allí o no enviar mucho. Acepto y carga. Entonces, estábamos hablando del presupuesto. Es una estructura, un presupuesto que refleja los montos en que incurren los recursos empleados en una obra y que sirven para decidir la viabilidad de los proyectos. En ese día, los presupuestos para que formen parte del proyecto gestionado en Project, como te dije, y no solamente en Project, sino también en Primavera. Recuerda algo muy importante, un presupuesto está conformado por tres partes. ¿Cuáles son? Esto es, imaginemos que este es un pequeño presupuesto, este que estás viendo aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar un poco pequeño y esto que está aquí, apagando cámara, aquí ve, esto que está aquí es la cabecera, ¿de acuerdo? Cabecera. Esto que está de color azul, ¿qué viene a ser? El cuerpo del presupuesto, hasta acá. ¿De acuerdo? Hasta por aquí, ¿ok? Y esto que está de verde, vienen a ser qué cosa? La parte del pie del presupuesto, donde van pues el subtotal, el impuesto, el total del presupuesto, los gastos generales. En el cuerpo van las partidas, ¿de acuerdo? Es decir, las actividades que están involucradas en un proyecto privado o público, de acuerdo a cómo sea el giro, ¿verdad? Estas partidas tienen asignados recursos, porque si nosotros no le ponemos recursos, ¿quién va a ejecutar esas partidas? ¿Me entienden? ¿Quién va a ejecutar esas partidas? ¿Correcto? Muy bien, entonces, tengamos en cuenta esos detalles. Entonces, ya chequeando ello, entonces vamos avanzando un poco más. Y esto es importante porque de repente hay personas que están incurriendo recién en S10 y les comento que para trabajar con S10 hay una secuencia de pasos, hay una metodología de pasos. Y eso se lo voy a pasar en su PPT, ¿de acuerdo? Sino que estoy yendo de frente a la práctica para efectos de avanzar y tocar las herramientas que nos interesan. Y la cabecera se hace aquí, desde la vista de datos generales. Ahí está la parte uno, la cabecera. La parte del cuerpo, que está visible desde la hoja del presupuesto, como te mencionaba, aquí están las partidas. Y el diseño del pie del presupuesto, que está visible de acuerdo desde, valga la redundancia, diseño del pie. Y aquí está pues los costos, los gastos generales, utilidad, subtotal y total presupuesto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este software, jóvenes colegas, trabaja en función a los metrados. En este curso no pretendo explicar el cálculo de los metrados porque el objetivo es explicar la herramienta de S10, ¿de acuerdo? Entonces, pero existen fórmulas que ustedes de repente en pregrado, en algún curso, en algún diplomado, en alguna capacitación y en internet, tenemos bastante información. Existen técnicas para calcular los metrados. Ahí también tenemos a Capeco que nos ayuda, ¿de acuerdo? Para tabular esos precios también inclusive, ¿no? Entonces, mi objetivo en este caso es trabajar con el S10, crear tus partidas, que comprendas cómo salen estos montos, que comprendas cómo se elabora un presupuesto y recuerda que pues el S10 trabaja en función a metrados y en función a sus precios. Porque si usted multiplica, por ejemplo, en este caso, 280 por 59,71, el monto es el de acá. ¿De acuerdo? Es ese monto que está allí. Muy bien, entonces tengamos en cuenta eso. ¿Qué más?
Habiendo hecho eso, bien, vamos a construir un presupuesto. Ahí está el entorno de trabajo. Le voy a dar un poquito más de zoom, de acuerdo, para que usted comprenda. Aquí tienes tú, por ejemplo, esto se llama árbol, ¿de acuerdo? Esto se llaman accesos, vistas. Tienes más grupos, como lo estás viendo aquí. Esta es la barra de estado y aquí está, ve, base de datos S10, servidor y base de datos S10. Por cada partida hay recursos asignados. Aquí está la partida a ser ordinario. Aquí dice a ser ordinario y estos son sus recursos. ¿De acuerdo? Estos son los escenarios en la parte que estás visualizando aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, listo. Entonces, un poco para que usted comprenda cuál es el entorno de trabajo. Ahora, recuerde algo. Nosotros debemos tener en cuenta que nuestro S10 está sincronizado con una base de datos, que en este caso yo le he llamado S10 y como lo están viendo aquí, acá dice servidor, tal nombre y base de datos S10. ¿De acuerdo? Pero esa base de datos, ¿dónde está? Si yo entro por aquí y me voy acá, por ejemplo, a la parte de la unidad C, me voy aquí, por ejemplo, tengo por aquí una carpeta que se llama em, archivos de programa. Por aquí tenemos, a ver, si no es aquí, Microsoft SQL, MySQL, y acá tenemos archivos de programa también, y por aquí debemos tener el lugar donde se almacena el S10 o se guarda. No recuerdo dónde lo he guardado, me parece que lo he guardado en la unidad D. Entonces, lo que pasa es que yo lo guardo en otra unidad para efectos de refrescar y que pueda funcionar mi software sin ningún problema. Entonces, no recuerdo en qué parte del disco le he puesto. Mira, aquí ve. Yo creo que acá va a estar. Espérame. Por acá está Oracle, MySQL. Por acá está esto de aquí. Y aquí tenemos Autodesk. No, tengo que verlo dónde está. En algún lugar lo he puesto, pero me va a tomar un poco de tiempo. Lo chequeo y les paso la voz, ¿ya? Porque no recuerdo específicamente dónde está. Yo lo he puesto en alguna parte. Y creo que le puse instalación de ARGIS, instalación de C10, tengo que verlo. Ya. Bien, lo que pasa es que te quería decir es que el S10 trabaja con tres archivos. Como por ejemplo, miren aquí, ve. Esto no es la base de datos, así se llama una base de datos que está conformado por tres archivos. ¿Cuáles son esos tres archivos? El archivo secondary data file, transaction log file y primary data file. Son los tres archivos que conforman a la base de datos de C10. En este caso se llama departamentos, departamentos 4, ¿de acuerdo? Entonces, si usted borra uno de ellos, imaginemos que estoy hablando de estos de acá nada más, si borramos alguno de ellos, no funcionaría nuestra base de datos, se debilitaría y tendríamos problemas. Por eso es que debemos salvaguardar esto, ¿me entiendes? Una base de datos en S10 está conformado por tres elementos, el primario, la transacción y el secundario. Es como que digamos el riñón, el corazón y los pulmones. Si borramos uno, se muere la base de datos, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta eso, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos aquí en este caso base de datos S10, ¿no? Bien, entonces, muchos de nosotros a veces vamos a trabajar en el S10 y se pierden o se cierran paneles. Con este botón que tenemos aquí, el menú archivo, archivo, ver catálogos de herramientas, y por aquí hay un botón que es imprimir, vista preliminar, y por acá dice ver árbol. Hago clic izquierdo y se ve el árbol. Recuerda que en este momento estoy en la vista datos generales. ¿Ve? Esta es la vista datos generales. Y estoy en el módulo de qué. ¿Está usted en el módulo de qué? De presupuestos. Ve aquí, ve. Nosotros estamos en el módulo de S10 costos y presupuestos. ¿Y presupuestos qué tiene, jóvenes, colegas? Datos generales, hoja del presupuesto, diseño del pie del presupuesto, gastos generales, y arriba era datos generales, fórmula polinómica, precios, cabeceras y más herramientas. Si usted quiere
Por ejemplo, ir a la parte que dice utilitarios, aquí tiene herramientas para eh, exportar base de datos, levantar una base de datos, migrar una base de datos, ¿me entiendes? Por acá está transportabilidad, exportar un presupuesto, importar un presupuesto, vean ustedes. ¿De acuerdo? O sea que el S10 hay varios módulos. Nosotros nos estamos concentrando aquí. Dado que nuestro curso, pues, en este caso son de 3 horas, estoy tratando de abarcar, digamos, la parte, ¿qué te puedo decir? Elemental, básica, para que usted pueda caminar y pueda crear su propio presupuesto y poco a poco pueda ir respirando y avanzando y creando más cosas, digamos, que le sirva como base para que usted corra por su propia cuenta, ¿no? Entonces, aquí están estas 3 partes. Y habíamos dicho que un presupuesto está conformado por 3 partes. La parte que son datos generales, hoja del presupuesto y diseño del pie del presupuesto. Son las 3 partes, ¿de acuerdo? Cabecera, cuerpo y la parte del pie, ¿de acuerdo? Y eso se hace ¿dónde? En esos 3 primeros botones. No se olvide, por favor. Recuerda que le conversé esa parte hoy día, ¿de acuerdo? Y este manual, por favor, coordinen con la empresa para que le soliciten. No sé si tienen el S10, se los puedo obsequiar, no tengo ningún problema para todos ustedes, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo puedan instalar. Eso yo en breve lo busco y se los paso, ¿ya? Entonces pasamos acá, un nuevo presupuesto. Vamos a crear un nuevo presupuesto para efectos de ir comprendiendo y nos lanzamos al agua, ¿de acuerdo? Para crear un nuevo presupuesto se debe seguir la siguiente secuencia, te dije. Hay una secuencia, hay una metodología. Una metodología es una secuencia de pasos, un orden a seguir. Se debe seguir la siguiente secuencia. Crear la cabecera o los datos generales, crear el cuerpo, estructura de partidas y crear el pie del presupuesto. Las cabeceras muestran los datos generales del presupuesto. No te olvides. El cuerpo muestra qué cosa en este caso muestra que eh, los costos incurridos en cada partida y el pie muestra el resumen de los costos, gastos y utilidades si se consideran en el cálculo. El pie maneja macros, ¿de acuerdo? Macros vienen a ser fórmulas, fórmulas que están establecidas, fórmulas que están empotradas y que ustedes se van a ir dando cuenta que solamente nosotros las reutilizamos, ¿de acuerdo? Aquí, estábamos aquí, la parte de el pie muestra el resumen de los costos, gastos y utilidades si se consideran en el cálculo. El pie maneja macros que permiten indexar las matrices de costos y calcular valores a partir de estos valores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a crear un presupuesto. El presupuesto que se va a crear se va a llamar Puente en Carretera Alterna. ¿Que es para qué? Para la zona de Urubamba. Y va a ser para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con un total de 180 días a invertir o a trabajar, y se va a ejecutar el 21 de diciembre del 2012, con una carga laboral de 8 horas. Entonces, ¿dónde hago eso? Esto es la cabecera. Entonces yo me voy a mi S10, se va a datos generales, colegas, les dije, y acá dice escritorio. ¿Usted cómo hace? Acá dice escritorio, clic derecho, y en esta parte acá dice nuevo, ¿de acuerdo? Nuevo. Voy a nuevo y me aparece esta ventana. ¿De acuerdo? Si usted observa, aquí está viendo varios ítems. Ítems en las que tiene que ver edificaciones, obras viales, carreteras y puentes, edificaciones, viviendas, habilitaciones urbanas, obras eléctricas, etcétera, y etcétera. Usted puede crear sus propios ítems. En nuestro caso, queremos crear un puente en carretera alterna. Si quiero crear un puente en carretera alterna, debo ir a dónde? A obras viales. Y en obras viales me colocaré en dónde? En puentes, porque mi presupuesto habla de un puente, ¿me entiendes? Entonces, yo lo que hago es puente en carretera alterna y eso es lo que voy a hacer aquí, ¿ven? Entonces yo me coloco aquí, ¿ven? Aquí en esta parte, ¿ya? Clic derecho en esta zona, nuevo ítem. Se dan cuenta que hay una serie de pasos. Por eso les digo, traten de observar y luego les pasa o luego coordinen con la empresa para que ustedes sigan paso a paso, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces. Entonces ahora hacemos lo siguiente. Muy bien. Momento. Nuevo ítem.
Y aquí colocamos, ¿cómo se llamaba? Puente en carretera alterna. Puente, ponerle mayúscula, puente en carretera alterna. ¿De acuerdo? Cliente, ¿quién era el cliente? ¿Se acuerdan del cliente? El cliente era el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ministerio, yo escribo solamente minis y ya sale Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿De acuerdo? Yo le voy a poner acá, ¿sabes? De la fecha del día de hoy, ya para diferenciar. Voy a ponerle acá mejor así, ¿ve? Aquí, para diferenciar 10-10-24, la fecha del día de hoy, porque tengo otros presupuestos. Y la ubicación va a ser Uru. Yo pongo Uru y ya sale Urubamba, ¿ve? Cusco, Urubamba. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, una vez hecho eso, ¿qué más te dice? Dice 180 días y se ejecuta el 21 de diciembre. Aquí, 21, usted digita 21 de diciembre, yo pongo 12 del 2012. Si usted no quiere hacerlo así, se va acá, con estos botones navega, ¿de acuerdo? Plazo 180, ¿de acuerdo? Puse un cero más. 21-12 del 2012, no recuerdo ver, déjenme ver. 21-12, sí, 2012. ¿Qué más? No me están hablando más, de acuerdo por ahora. Y entonces con una carga laboral de 8 horas. Aquí está la jornada diaria, con una jornada diaria de 8 horas. Este botón de datos adicionales que usted está observando, si yo hago clic aquí en datos adicionales, le aparece otra ventana. Mire cómo se abren más ventanas. Si usted a este proyecto le quiere agregar la fórmula polinómica, tiene que activarlo. Es decir, ya lo está preparando el presupuesto porque más adelante usted está pensando elaborar la fórmula polinómica. ¿De acuerdo? Por eso que usted activa. En este caso, lo voy a dejar activo, no tengo problema, no me va a afectar, acepto. Y luego adiciono, jóvenes o colegas. Aquí dice adicionar. En este botón que está aquí dice adicionar. Cuando yo adicione, jóvenes, esto va a aparecer acá. Este proyecto que está aquí, 20-10 del 10, va a aparecer aquí. Aquí se va a añadir. ¿De acuerdo? Entonces, miren aquí, ve. Adiciono y va a aparecer por acá. Consume recursos. Recuerden que trabaja con una arquitectura cliente-servidor y con base de datos siempre sincroniza, trabaja internamente y los procesos se ponen un poco lentos. Y aquí, miren, bueno, dependiendo también su máquina, si usted tiene una Core i7, Core i10, décima generación y todo lo demás. Entonces, en este caso, ahí está, de 10-10-24, por la fecha del día de hoy. Le hago doble clic y ya pasó acá. Ve. ¿Desea grabar los datos del presupuesto 1 en escritorio? Sí. La descripción no puede quedar vacía. No se pudo guardar en este caso. A ver, vamos a ver. Vamos acá, voy a aceptar. Esperamos. ¿De acuerdo? Demora siempre un poco. Vamos a ver. Yo le puse la descripción, qué raro, vamos a ver. Voy a minimizar para esto, porque a veces se cuelga. ¿De acuerdo? Ahí está, aquí ve. Yo hago, estoy en datos generales. ¿De acuerdo? Hago clic aquí, ve. Siempre ocurre ese tipo de error, por lo general no se impaciente. Cuando yo acepto se cierra. Vuelvo a abrir el S10, así que no se preocupen. Acepto nuevamente y eso se guardó, como les dije, todo está guardado. De acuerdo, voy a datos generales y aquí está, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Lo selecciono y aquí está, ¿ve? Sí está, ¿ve? Aquí la descripción, ¿ve? Ahí está, ¿ve? 10-10-24, puente en carretera alterna, así está. Esta descripción probablemente se refería. En esta descripción siempre, por lo general, es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, miren, es igual, ¿ve? Pero ustedes pueden cambiarlo. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá tenemos ejemplos, miren aquí, ¿ve? En hoja del presupuesto, he hecho clic en este botón. Por ejemplo, mira, vivienda unifamiliar, ¿qué tiene? Vivienda unifamiliar es el presupuesto y tiene subpresupuestos, como quién, estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas.